Buenas, espero que estén muy bien. En el video del día de hoy resolvemos una consulta que se me hizo en privado. El problema es más o menos así. Aquí tenemos una tabla de Excel que estaba llevando una persona para controlar los gastos internos que hacía dentro de una empresa. Ahora bien, la empresa llevaba esta misma información de gastos en otra tabla aparte, que se encuentra dentro de esta hoja de acá. A ver, le damos un clic y aquí la tenemos. Lo que pasa ahora es que al querer sumar los gastos totales de estas dos tablas, resulta que los resultados no son iguales, cuando debería ser que sí. Entonces hay que conciliar las cuentas, una de esas grandes habilidades que si la aprendemos en Excel es muy cotizada. A ver, ¡vamos! Lo primero que hay que hacer para encontrar estas diferencias, y aunque suene un poco irónico, es encontrar datos o elementos en común que existan anotadas en las dos tablas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tratan de lo mismo, entonces sí o sí deberían tener información en común anotada. En mi caso, esos datos en común son los comprobantes o recibos. Miren, aquí los tiene anotada la empresa, y si ahora me voy a la tabla que manejaba el usuario, estos están acá. Los llamarán recibos, estarán ubicados en una diferente zona en esta tabla que en la otra, pero en esencia son los mismos. Este es el primer paso. Ya en el segundo paso, y habiendo definido a los recibos como ese elemento en común, lo que hay que hacer es fijarse que en esos campos, en los recibos de las dos tablas, no hayan elementos en blanco. Y si hay, rellénalos con cualquier cosa, porque eso nos dificulta muchísimo el trabajo que vamos a hacer. Meta para hacer esto. Yo voy a empezar con la tabla que manejaba el usuario. Ahora bien, para poder encontrar recibos en blanco y poder rellenarlos fácilmente, yo creo que una buena técnica sería la siguiente. Con el cursor me voy a ir a la letra de la columna en donde están esos recibos, aquí, y le voy a dar un clic. De ahí me voy a ir a la pestaña datos y voy a seleccionar o darle un clic a este icono de filtro. Y se me va a aparecer dentro de esta columna una flecha en alguna celda. Por ejemplo, me salió aquí a mí. Le doy un clic y entre toda esta lista que ven acá vamos a buscar donde dice justamente buscar. Le damos un clic y vamos a escribir vacía, ya así con todo y acento. Perfecto, aquí se nos van a mostrar los resultados y si hay algunas celdas vacías, aquí están tiqueadas. Le damos en aceptar y se nos van a filtrar todos los recibos que estén en blanco. En mi caso entonces debo llenar este recibo con cualquier cosa, lo que uno vea más conveniente. Muy bien, vamos a deshacer el filtro, le volvemos a dar un clic a la flechita de acá y escogemos borrar filtro de columna. Le damos un clic y ya está lista nuestra primer tabla. Me tocaría irme a la otra tabla, la que manejaba la empresa. Esa está aquí en esta hoja, le doy un clic y aquí la tenemos. Voy a repetir el mismo procedimiento, ¿sí? Aquí están los comprobantes o recibos, entonces le voy a dar un clic a la letra de su columna. De ahí me voy a ir a la pestaña datos y le voy a dar al icono de filtro. Perfecto. Ubico esta flechita de acá, le doy un clic y donde dice buscar de esta lista escribo vacío. Y ahora, como ven, no hay coincidencias, eso significa que no habían datos en blanco. Perfecto, le doy en cancelar y listo. Lo otro que hay que preparar en cada una de las tablas es que los comprobantes y los gastos o montos tienen que estar juntitos, ¿ya? En las dos tablas. Para ello voy a utilizar esta técnica que van a ver ahora. Primero voy a trabajar con los comprobantes. Vuelvo a seleccionar toda su columna con un clic. De ahí, con el cursor, me voy a ir a un límite de la columna hasta que cambie de forma a una cruz con flechas. Aquí. De ahí voy a mantener apretado un clic y también voy a mantener apretada la tecla Shift. Y a partir de ahí, con el cursor, me voy a ir desplazando hasta donde dicen los gastos. ¿Ven? Hasta que aparezca esta línea verde y después suelto todo. Y listo, con eso moví los comprobantes al lado de los gastos. Muy bien. Y ahora, para no confundirme, aquí donde dice comprobantes, les voy a cambiar para que diga recibo. Y aquí voy a llamarle gastos efectuados según la empresa. Perfecto, entonces me voy ahora a la tabla que manejaba el usuario, le doy un clic a su hoja y me fijo. A ver, si bien los montos y los recibos están juntos, la idea es que los recibos estén por delante. Entonces voy a mover todo este campo de los recibos por delante. Lo voy a hacer fuera de cámara para no alargar mucho el video. Meta. Listo, yo lo hice con el método que usé en la otra tabla, ¿no? Pero ustedes háganlo como mejor les parezca. Ahora aquí les voy a colocar recibos y estos van a ser los gastos efectuados según el usuario. Listo, ya terminamos la preparación de los datos. Ahora sí, nos vamos a crear una hoja nueva. Le damos un clic a este botón del más y inmediatamente después nos vamos a la pestaña datos y vamos a buscar un icono que dice consolidar. Este de acá.
le damos un clic y se nos va a mostrar esta ventana que la vamos a llenar así. Primero, en donde dice función, debería estar seleccionada la opción suma. Meta, si no, con esta flechita la escogen entre todas estas. Perfecto. Después, donde dice referencia, le vamos a hacer un clic a este botoncito de acá y ahora vamos a seleccionar los datos de las dos tablas, pero solamente los recibos y los montos, que es lo que nos interesa. Meta, empecemos con los datos del usuario, no importa el orden. A ver, nos vamos a su hoja. Y para poder seleccionar todos los datos, una técnica con el teclado muy eficiente es la siguiente. Primero le doy un clic a la primer celda, la que dice recibos. De ahí mantengo apretado Shift y voy a marcar una vez la tecla derecha. Después mantengo apretado Control Shift y marco una vez la tecla hacia abajo. Perfecto, así se seleccionaron todos mis datos. Le vuelvo a dar un clic a este botón de acá, le doy en agregar y listo, ya están los primeros datos metidos. Ahora para lo que sigue, le vuelvo a dar un clic a este botoncito y me tocaría introducir los datos de la empresa. Le doy un clic a su hoja y ahora los gastos están aquí, ¿no? Aquí. Selecciono estos recibos, Shift, flecha derecha, Control, Shift, flecha abajo. Muy bien, le vuelvo a dar un clic a este botoncito y le doy en agregar. Después en esta zona tiene que estar marcado fila superior y columna izquierda. Nada más, le damos en aceptar y lo que va a pasar es que se nos va a generar una especie de tabla que resume todos los datos de las dos tablas de la siguiente manera. Aquí en esta primera columna se enlistan todos los números de recibo que había en ambas tablas sin repetirse. Meta. Y si por ejemplo para este recibo habían anotados en la tabla que manejaba el usuario todos estos montos que ven acá, lo que hizo Excel fue, según le indicamos, recuerdan, sumar estos montos y eso es lo que nos está mostrando aquí. Meta. Igualmente para los gastos que manejaba la empresa. Buscó este recibo, encontró estos registros y los montos los sumó. Y eso es lo que nos muestra aquí. De esa manera podemos ir viendo fila por fila en dónde están los datos diferentes entre recibos, ¿no? Y ver qué pasó. Claro, si tienen un super ojo lo van a poder notar fácilmente, ¿no? En donde hay diferencias. Pero lo legal es hacer esto. Primero aquí vamos a colocar diferencia y después vamos a crear una fórmula. Primero vamos a analizar la diferencia entre estos dos montos para el primer recibo. ¿Cómo? Le damos aquí a esta celda un igual y vamos a crear una fórmula en donde vamos a tomar primero el dato de los gastos efectuados por el usuario para este recibo. Le damos un clic y a ese valor le vamos a restar los gastos que tenía anotada la empresa para ese mismo recibo. Entonces le damos un clic a esta celda, le damos un enter y listo. Por ejemplo, acá no hay diferencia, entonces este recibo está muy bien, pero nos faltaría copiar esta fórmula y analizar el resto de los recibos. Para hacer esto y aprovechando que a la derecha de donde está mi tabla no escribí nada, lo que voy a hacer es seleccionar la primer celda donde escribí esta fórmula y voy a mantener apretado Control Shift y voy a apretar fin o end. Con ello voy a seleccionar hasta el fondo de todos los datos que tenía, ¿ya? Y de ahí voy a apretar Control y manteniendo apretado voy a marcar J. Perfecto, así rellené todos los campos que me faltaban. Por último, selecciono la celda donde escribí diferencia, le doy a la pestaña datos y voy a aplicar otra vez un filtro. Le doy un clic, le selecciono la flechita de acá y esta vez voy a destiquear esta opción que es el 0, ¿ya? Porque esos saldos están bien, quiero ver los que están mal. Y listo, estos serían los recibos con los cuales hay que ver qué pasó, quién la peló. Meta, lo hicimos todo muy sencillo y sin utilizar cosas muy complejas. Faltaría agregarle un formato para que quede precioso y listo.